ir de lo más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es En F y por Adela. Secretario, muchas gracias. Agradezco mucho que estés aquí con nosotros, sobre todo porque estos temas pues son para iniciados y nosotros, la verdad es que de pronto nos cuesta mucho trabajo entender todos estos temas, así es que agradezco en beneficio, no sé si de la audiencia, pero personal, así es que gracias, secretario, muchas gracias. La oportunidad es para nosotros poder transmitir y a veces entre mejor se entienda el objetivo, más pues mejor podemos hacer nuestro trabajo. Y yo comenzaría con esto que hablábamos en corto un poco, decías, nos tocaron tiempos difíciles pero interesantes, muy difíciles, ¿no? Sí, muy interesantes pero difíciles. No, sin duda, yo probablemente me has escuchado decir que 22 años de la vigencia del tratado nos dieron una zona de confort que a veces es muy buena para el país en términos de crecimiento, desarrollo, pero para al mismo tiempo como que nos acostumbramos a tener un mercado tan importante que dejamos de hacer el esfuerzo de ir a otros mercados. Hemos estado diversificando, pero no a la velocidad que el país requiere. ¿Esto nos obliga a hacerlo? Sin duda. Ya lo estamos haciendo. No, de hecho, desde el inicio de la administración del presidente de la República, el presidente Enrique Peña, el lineamiento, el día 1 de su mensaje fue modernicemos el acuerdo con Europa, terminemos el protocolo de comercio e inversión con Alianza Pacífico, Chile, Perú, Colombia, México, y empecemos las negociaciones de TPP. Porque te acuerdas que tenemos 12 tratados con 46 países, pero solo uno es de Asia, Japón. Y era como tener una mesa que le falta una pata de soporte. El continente asiático ha crecido unas tasas impresionantes. Entonces, la estrategia de diversificación se desplegó con fuerza. Una de las patas está ahorita otra vez media floja porque Estados Unidos tiró a la basura su compromiso con el TPP. Así es. Ahora, ¿qué podemos esperar que ocurra con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, ¿no? 22 años después, decías, 23 años después, está en un momento ahora, pues, crucial, ¿no? Sin duda. ¿Qué va a pasar? Yo entiendo, pero a ver, explícanos, que el motivo principal por el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere renegociar el tratado es su déficit, ¿no?, comercial. Así es. Él, desde su campaña, pues por motivos claros, de una visión muy particular, hizo un tema de campaña los temas mexicanos, cosa que no nos había ocurrido en ninguna otra elección con ese nivel de concentración. Eso claramente define una situación difícil para México, porque si bien tienen un déficit comercial con nosotros de 63, 64 mil millones de dólares, es un déficit que en relación al volumen de comercio es muy chiquito comparado con el déficit que ellos tienen con China. Con China enorme, tienen, ¿no? 360 mil millones de dólares. Si tú divides el tamaño del déficit sobre el volumen del comercio, seríamos el octavo en importancia en esa relación. Entonces, para empezar, hay todo un debate que tú lo has escuchado, de que si tu objetivo de acción gubernamental debe de ser el manejo de los déficits comerciales. Generalmente los economistas dicen que es un resultante de tu política macro, tu política agregada. Global. Sí, o sea, si eres un país que tienes un déficit público y que no ahorras, la manera que compensas en la balanza de pagos esa ausencia de ahorro es con financiamiento externo. Entonces, enfocarte a los déficits no es necesariamente lo que es lógico, pero peor aún, si tú te enfocas a tratar de rebalancear país por país, cometes un grave error. Porque hoy en día lo que comerciamos en el mundo son insumos intermedios que se integran a cadenas de valor productivo. Un avión se hace en partes que se hacen en muchos lados. Ya. Hoy 70% de lo que comerciamos en el mundo son bienes intermedios. Entonces imagínate, si tú artificialmente tratas de frenar eso, vas a romper cadenas de valor. Y entonces es una locura. Ahora, ¿qué es lo que hay? ¿Hay un mal diagnóstico por parte de Donald Trump en el acuerdo? Porque lo que él argumenta es que solamente ha sido beneficioso para México y para Canadá. Bueno, esa premisa no la puedes aceptar en el inicio de la mesa de negociaciones. Y estos 180 días de administración que han pasado antes de que iniciemos la negociación han ayudado a que sus propios ciudadanos
empresarios, campesinos, agricultores, que se han beneficiado del acuerdo, lo han expresado claramente a la Casa Blanca. Yo creo que hoy la administración del presidente Trump tiene una valoración muy distinta de la que tenía del acuerdo al principio. Todavía en el discurso se reflejan las líneas de promesa de campaña. Pero recordemos, no es solo Estados Unidos, es en el mundo. Hay un desencanto de algunos sectores de la población con la globalización, porque han pasado muchas cosas con la innovación tecnológica, la robotización. Tú recordarás, yo soy de una generación donde todavía en el mundo una persona que entraba a trabajar a una empresa automotriz pensaba que iba a terminar a los 60 años, sus hijos iban a tener una mejor vida que ellos, los iban a mandar a la universidad. Pero ese modelo se rompió, pero no por el comercio, se rompió por la mecanización, la robotización, los nuevos modelos de industrialización. Y esa gente está enojada. Y el problema no es quién se las hizo, sino quién se las paga, ¿no? Pero entonces, ¿en qué momento estamos? Entiendo que la primera ronda de pláticas comienza en unos días, ¿no? Estamos la a unos días. Próxima semana. Pero pues las exigencias por parte del presidente Trump, pues echarían abajo el libre comercio, ¿no? Es como una paradoja, porque entonces no estaríamos hablando de libre comercio. Si se fijan cuotas, si se fijan aranceles, pues entonces ya no es un libre comercio, pues. Fíjate que una de las cosas que desde enero que empezó este posicionamiento sobre lo que ahora va a iniciar, yo fui muy claro y inclusive fue parte del discurso del presidente en aquel 21 de enero, que recordarás que nos dio directrices, objetivos de negociación. El presidente mismo, al dar instrucciones a su equipo, nos dijo: en materia de libre comercio ni un paso para atrás, ni aranceles ni cuotas de administración de comercio. En el documento que la Oficina de Negociación Internacional de Estados Unidos mandó al Congreso el 17 de julio, tú no encuentras ningún elemento que diga vamos a reimponer aranceles o cuotas para administrar comercio. Eso, de alguna manera, es una buena señal de que escucharon que no estamos dispuestos a dar pasos atrás. Sin embargo, si ves la lectura fina de ese documento, hay elementos de riesgo que podrían ser utilizados para lograr eso. ¿Por ejemplo? Ahí te va un ejemplo. Cuando hicimos este tratado hace muchos años, nos comprometimos a evitar el uso de salvaguardas. ¿Qué es una salvaguarda? En el comercio internacional tienen mecanismos muy bien diseñados para cuando hay competencia desleal, cuando un país hace subsidios o trata de hacerte dumping en los precios, o sea, artificialmente bajar los precios para sacarte del mercado. Y eso tiene su propio carril con investigaciones muy serias que están avaladas por la OMC. Pero las salvaguardas es como una manera rápida de proteger a tu industria sin explicar muchas cosas. Por ejemplo, oye, no, pues están muy afectados mis tomateros, y para que esa industria no se vea tan afectada, voy a poner un arancel del 20% a los tomates mientras se recupera mi industria. Bueno, en NAFTA, en el TLC, hace 20 años, el compromiso fue no aplicarnos entre nosotros salvaguardas. Ya. Y fue una muy buena decisión. Si tú empiezas a coquetear con volverlas a introducir, el problema no es solo para nosotros, el problema es para ellos. Imagínate que de repente se les hace fácil mandarles un salvavidas a los, inclusive no tan necesario, a los tomateros de Florida. Okay. El problema es que mis manzaneros de Chihuahua y los productores de maíz del Bajío van a venir a hacer fila para que van a querer lo mismo. Entonces vamos a empezar a desmantelar el libre comercio. Entonces hay que tener cuidado también que no haya trucos, no haya instrumentos que puedan ser utilizados para fortalecer el proteccionismo. Pero ¿qué tan optimista está? Es decir, ¿cuánto van a poder obtener? La instrucción del presidente es muy clara, en el sentido de que no hay un paso para atrás, ¿no?, en el libre comercio. Pero pues entonces, ¿cómo le van a hacer, secretario? Porque eso es lo que ellos quieren. Mira, no necesariamente... dicen, hay varias maneras de despellejar un gato, ¿no? A ver, dime una. Mira, un elemento crucial es entender, y yo lo he dicho, porque en el documento que ellos pusieron ese 17 de julio al Congreso, inician diciendo, los déficits ya son intolerables, tenemos que hacer algo para reducir. La respuesta a eso ha sido, todo lo que quieran que consideremos para mejorar el balance comercial, tiene que ser a través de expansión del comercio, no a través de restricción del comercio. O sea, no me pidas que yo contenga mi capacidad exportadora, no me pongas obstáculos para exportar. Sin embargo, analicemos
lo que como región, Canadá, México y Estados Unidos estamos comprando a Asia. Lo que estamos comprando a Asia, no lo estamos comprando porque queremos simplemente tener cosas más baratas que lo que hay en América del Norte. No existen en América del Norte. Las cadenas de electrónicos se fueron de Estados Unidos desde los 80s. Todo está allá. Todo está allá. Entonces, ¿quieres que México compre más a Estados Unidos? Bueno, ten un programa de industrialización en materia de electrónicos y ofréceme productos, porque lo que yo estoy comprando a China es porque no hay en Estados Unidos. Es lo mismo que ellos están le compran a China. Claro. Entonces pues obviamente hagamos un esfuerzo de reindustrializar sectores estratégicos en América del Norte para que a través de la expansión del comercio logramos un rebalanceo del comercio. Entonces, eso es factible, no lo vas a hacer mañana. Las cadenas de valor no se instalan en un día, ¿no? Pero es una línea con más sensatez en este proceso. Entonces, una de las cosas que es muy clara es que también hay áreas de oportunidad de mejoramiento. Un tratado que tiene 22 años de antigüedad. Claro, se puede. O sea, la economía se transformó en 22 años. Yo les doy el ejemplo, cuando yo era parte del equipo de aquel tiempo, se llamaba Secofi, cuando queríamos hacer consultas sobre negociación, hablarle a Herminio Blanco o a Jaime Serra, teníamos que ir a un teléfono fijo. Solo había algunos privilegiados con unos bloques de este tamaño para llamar celulares. O sea, no había el desarrollo de las tecnologías de la información que hay hoy. La influencia de las tecnologías de la información en la manufactura, el Internet de las cosas, cómo controlas calidad en los procesos, no existía. El mundo energético de América del Norte era otro. Estados Unidos no había descubierto el gas shale, el de lutita, ni el petróleo de lutita. Los canadienses apenas desarrollaban fuerte las tecnologías de petróleo de arenas. Nosotros no teníamos el mercado liberalizado en cuanto a inversión en energía. Hoy América del Norte es una potencia energética. Tenemos que reflejarlo en ese tratado porque la energía es la base de cadenas productivas estratégicas. Hoy la molécula de gas te cuesta en América del Norte una tercera parte de lo que te cuesta en Asia o en Europa. Y la molécula de gas es la base de plásticos, textiles sintéticos, es el 25% del costo del cemento, del acero. Entonces, estamos sentados en una ventaja comparativa increíble. Entonces, solo un ciego no puede ver que a través de esas estrategias de integración puede lograr mucho más generación de valor que andar restringiendo el comercio. Pero a ver, entonces lo que tú nos estás planteando ahora es que puede ser incluso un escenario favorable para nuestro país. Puede serlo. Pero hablabas también de la sensatez, cosa que allá pues no se ve que sea muy común. Y entonces, pues no parece que estemos en el mejor de los mundos, secretario. Pero uno de los elementos que ha ayudado, no a la velocidad tal vez necesaria, es que el tiempo les ha ayudado a la nueva administración a ubicarse en un contexto más realista de procesos. Te doy un ejemplo muy práctico. En junio se anunció con bombo y platillo que iban a usar una medida especial en la ley de comercio norteamericana para ponerle restricciones aranceles al acero, con una justificación que en el comercio internacional es muy difícil probar, por motivos de seguridad nacional, la famosa 232. Y dijeron que a todo mundo le iban a aplicar porque iba a ser motivo de seguridad nacional. Pues se hizo una rebelión, los aliados empezaron a quejarse, el gabinete en Washington debatió, y estamos a más de 2 meses de ese anuncio, y sé que se va a hacer algo, pero ya mutó a una serie de transformaciones que seguro va a haber una acción, pero una acción muy específica para países que tienen exceso de capacidad en materia de acero y que han inundado el mercado mundial. ¿Eso qué te dice? Que la administración en 2 meses aprendió la realidad en el contexto donde está y tuvo que acomodar su estrategia para algo viable. Tú hablabas en algún momento del desorden en el gabinete, ¿no?, del presidente Trump. Han pasado algunos meses. ¿Qué piensas ahora, entonces? Yo creo que una gran señal con el nombramiento del nuevo jefe de gabinete del presidente. Y vimos acciones de un señor que tiene un entrenamiento militar y que yo creo que va a introducir disciplina en el proceso, que creo que es muy saludable. En su capacidad previa vino a México, fue un hombre muy sensato en las discusiones que tuvo con el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda, y creo que esa es una muy buena señal de que al menos hay una disposición de disciplina en los procesos de diálogo. Ahora, entonces, ¿qué sí estamos dispuestos a dar? Cuando tú dices, bueno,
va a modificarse, no va a venir con todo lo que él planteó desde un principio, algo se tendrá que hacer. ¿Qué estamos dispuestos a dar en la mesa de negociación? Mira, cuando tú entras a una negociación, tienes que tener una visión muy clara a dónde quieres llegar. Hay temas que fundamentalmente tenemos que aclarar por beneficio de todos, que tenemos que... Hay cuestiones sanitarias y sociosanitarias en materia del comercio de bienes agrícolas que a veces no se usan con el rigor científico que se deben de usar para permitir el comercio. Recordarás que ellos nos dejaron los aguacates fuera del mercado norteamericano por años, con la famosa mosca prieta del aguacate que nos impidió exportar. Hoy en día solo nos dejan exportar aguacate de Michoacán. Y queremos exportar aguacate de Jalisco y queremos a Estados Unidos. Claro que nuestro aguacate de Jalisco se exporta a Europa, pero ahí tenemos que aclarar cosas que también a ellos les interesa, porque ellos nos han estado solicitando desde el inicio del TLC el acceso de la papa americana, de esas famosas Idaho Potatoes, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que aquí en México no las tenemos, pero por motivos sanitarios las hemos restringido en entrada. Acaba de salir una noticia ahí de un tema de controversia entre la Secretaría de Agricultura y la Asociación de Papa, porque la verdad es que pues ya después de 22 años, pues como que el mercado dice, ¿y por qué no han entrado las papas de Estados Unidos a México? Las papotas. Ok, entonces cuando tú dices, uno tiene que tener muy claro qué quiere. ¿Qué queremos nosotros, secretario? Porque ustedes además son expertos negociadores, ¿no? Muy experimentados. Nosotros ahora estuve en el Senado de la República, en la Junta de Coordinación Política, el día 27 de julio, y lo hicimos porque tenemos que cumplir con un requisito de la Ley de Tratados Internacionales, que es informar al Senado al inicio del periodo de sesiones del inicio de una negociación. Y en este caso, el periodo empieza el 1 de septiembre y yo no quería ir después de haber iniciado negociaciones, entonces solicité ir antes y fui con los documentos que me obliga la ley cumplir, que es la notificación, la justificación de por qué negociar, las consecuencias de no negociar. Y un documento que le llamamos prioridades en materia de los objetivos de esta negociación, las prioridades después de esta negociación. Y en ese sentido, para nosotros hay 4 pilares fundamentales. El primero tiene que ver con competitividad. Tenemos que revisar cómo estamos integrando cadenas de valor. Todos los tratados tienen algo que se llama reglas de origen, y es lo que te dice qué tanto de contenido regional un producto tiene que tener para contar con los privilegios de no pagar aranceles. Porque si no tienes ciertos requisitos, entonces nada más traes cosas de Asia, les das una maquilladita y las vendes, y entonces eso no favorece a nadie, ¿no? Entonces vamos a revisar esas reglas para ver si podemos tener un mejor contenido que genere más empleos y que genere más cadenas industriales en América del Norte. Ese es, y mantenernos competitivos globalmente. El segundo pilar tiene que ver con suelo parejo para todos los que participan en la economía. ¿Y a qué me refiero de ello? Tienes tú, por ejemplo, que en el NAFTA, en el TLC de hace 22 años, el capítulo laboral y ambiental entraron porque Clinton lo puso como precondición y dijo, si no hay un capítulo de derechos laborales, no hay tratado. Y negociamos unos capítulos paralelos, pero que la verdad, al no estar incorporados dentro del tratado, pues no tienen dientes, porque no están sujetos a penalidades. Y yo creo que hoy en día México ya está suficientemente maduro para decir, si somos grandes y exitosos exportadores de tomate, tenemos que asegurarnos que los trabajadores en los campos de tomate, migrantes, tengan derecho a sus hijos a la educación, tengan salarios justos, haya cuidado de que no haya trabajo infantil. Si todos vamos a exportar, beneficiémonos todos de la exportación. Entonces, ese tipo de objetivos nos interesa también a nosotros para mejorar el juego. Se van a poner sobre la mesa. No, incorporar el capítulo laboral ahora dentro del acuerdo, sujeto al mismo tipo de sanciones comerciales por incumplimiento. Lo mismo derechos ambientales. Un capítulo anticorrupción que NAFTA no tenía para asegurarnos que los procesos de licitación para acceso a compras gubernamentales de inversionistas de cualquier país de América del Norte no sea un juego de espejos y sea un acceso real. Que esa es una condicionante de Estados Unidos también, ¿no? El capítulo anticorrupción, entiendo. Fíjate que hasta estas conversaciones ha sido un tema que lo tuvimos en TPP. Acuérdate que TPP ya llevó una arquitectura de modernización indirecta del TLC, porque ahí estábamos Canadá, México y Estados Unidos, pero creemos que puede tener un mayor nivel de profundidad que lo que tuvimos en TPP. Ya.
Pero no podemos ni con la corrupción en México, secretario. Pero Adela, es que... sabes que los tratados tienen una gran ventaja. Y recordarás tú el tratado cuando nos incorporamos a NAFTA. Ese fue un gran pretexto para mejorar nuestro marco nacional. Te doy un ejemplo muy claro. Antes de NAFTA, no teníamos ni una ley que regulara los monopolios en México. Había un principio constitucional de acaparamiento que no tenían actualidad para luchar contra acaparación y monopolio. Estados Unidos nos llevaba 100 años en ese momento de ventaja con el Sherman Act, aquel famoso acto para regular el monopolio de los ferrocarriles que les encarecía los granos. Entonces, NAFTA, en preparación al TLC de América del Norte, hicimos la primera ley de competencia económica en México. Creamos la primera institución para proteger los mercados de monopolios. Nos tardó otros 20 años hasta la reforma que acaba de transitar para ponerle los dientes que son necesarios. Pero lo que te quiero decir es que este tipo de integración internacional te obliga a transformarte y a exhibirte y a ponerte en una vitrina. Entonces, no es menor cosa de abrir la ventana para que nos ventilemos. No, sería buenísimo. Sí. Por cierto, ¿tú por qué no has querido presentar tu declaración de conflicto de intereses? Yo... ¿Quién ganó y quién perdió en la jornada de negocios? Susana Sáenz tiene los nombres, datos y hechos tal como son. Ganadores y perdedores con Susana Sáenz. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Por cierto, ¿tú por qué no has querido presentar tu declaración de conflicto de intereses? Perdón, pues sí. O sea, yo la tengo porque como soy miembro del Consejo de Pemex y soy miembro del Consejo de CFE, yo estoy obligado a claramente estipular mi... Pero no estás muy de acuerdo, ¿verdad? En transparentar... No, yo sí. ¿Cómo? ¿Sí? Sí, probablemente a lo que tú haces referencia es, en mi declaración patrimonial, todos mis bienes están transparentados. Lo que no transparento son mis cuentas bancarias. Ah, ya. O sea, es que mi tierra se ha vuelto un poquito insegura últimamente. Soy de Monterrey. Sí, yo sé. Entonces, o sea, y yo vivo en una colonia de clase media, que es la colonia Cumbres, donde ya han subido los secuestros y han subido las extorsiones. ¿Pero es exclusivamente por motivos de seguridad, digamos? Sí, o sea, te pones un signo de pesos en la frente. Ya. O sea, digo, tampoco es la gran cosa, pero para este tipo de secuestros express que estamos viendo en Monterrey, no es muy saludable que sepan que pueden sacarte a una lanita en 24 horas, ¿no? Yo todavía no quería entrar a la grilla, pero si quieres... Sí, se interpretó como que estoy criticando al señor. No es una crítica del señor gobernador. No, pero lo voy a dejar para más adelante porque yo quiero insistir en... A ver, van a sentarse a la mesa, ¿no? El próximo 16, que comienza la primera ronda. ¿Con qué? ¿Cómo están mandando a los negociadores? Bueno, primero, comentarte que alineamos ya la organización del equipo mexicano. Tenemos 3 niveles en la negociación. El nivel de negociadores técnicos, donde nombramos a Ken Smith, siempre digo su segundo apellido, es Ken Smith Ramos, hijo de mexicanos. Quien fuera nuestro representante en Washington, y es un hombre que tiene más de 20 años con nosotros. Lo contratamos cuando recién egresaba de su maestría hace 20 y tantos años en la negociación del primer TLC. Él encabeza, ¿no? El equipo. Él la parte técnica del día a día. Y él es apoyado por un negociador adjunto que se llama Salvador Béjar, que también tiene 20 y tantos años en la Secretaría.
Y, digamos, como enlace a nivel por encima está el subsecretario, un poco lo que era Herminio Blanco en aquel tiempo, que es Juan Carlos Becker. Él es quien monitorea todas las negociaciones internacionales con Europa, con Brasil, Argentina, el TPP-11 que queremos avanzar. Y a nivel de ministros, pues estoy yo y mi contraparte es Lighthizer, y la ministra Freeland, que es la canciller canadiense, pero que le dio especialmente el primer ministro las atribuciones de negociación comercial para el TLC de América del Norte. Ese es el equipo. Okay. Ahora, ¿qué características personales le ves, por ejemplo, a Kenneth Smith Ramos? A Kenneth, yo te diría, primero, un hombre que, al igual que los otros tres que todos han trabajado en algún momento de su vida en la oficina en Washington y todos han sido directores generales para América del Norte, conocen a los players, conocen a los jugadores, conocen a los congresistas, conocen a los asistentes de los congresistas, conocen a los presidentes de organizaciones empresariales. O sea, tienen el network y el conocimiento técnico de lo que estamos haciendo. Okay. Pero además tienen una buena mano izquierda. O sea, tú no puedes tener a un presidente de la República como Enrique Peña Nieto, que demostró su precisión y calidad en la llamada que se filtró en la Casa Blanca, donde el objetivo no se le perdió y donde el lema que podría yo caracterizar esa llamada es: lo cortés no quita lo valiente. No podemos tener un presidente así con un negociador que sea bravucón. Entonces, Kenneth Smith es un hombre que tiene mano izquierda, que tiene conocimiento, y esa es la característica del equipo. O sea, tiene paciencia, tiene tolerancia. Y en una negociación tienes que tener paciencia. ¿Y tú? Yo soy norteño. Yo soy un poquito más... ¿mecha corta? un poquito mecha corta, pero estoy consciente de que la tengo que controlar. Ok. Pero sí... Bueno, esa característica de ellos sirve, ¿no? Así porque es, sí, para negociar hay que... Sí, pero fíjate que en la negociación del TPP pude administrar mi mecha corta bastante, a tal grado que una sola vez tuve una escena muy dura con el negociador norteamericano, porque nos estaban jugando una cosa bastante chueca, que era un acuerdo de escondidas que estaban haciendo con los japoneses. Y gracias a que no fui blofista ni gritón toda la negociación, el día que tuve que hacerlo, ese día atoramos la negociación en Hawái y en un mes tuvieron que reaccionar a responder a los objetivos de México. ¿Qué dijiste? Pues no le entró, ¿o qué? No. Haz de cuenta que lo agarré en una leje. A ver, hace 1 año y medio empezamos esta aventura y en año y medio ganaste credibilidad, hemos hecho acuerdos. En las últimas 24 horas los perdiste. Sí, y ahora es un gran amigo mío. Es un abogado que salió de Wall Street. Le dije, si crees que la manera como haces deals en Wall Street es la misma que negocias con estados soberanos, estás muy equivocado. Entonces, la reacción fue de veras. Y hubo, o sea, había muchos temas que estaban presionando a Chile, a Perú. Ese día, cuando se dieron cuenta que no iba a haber cierre en Hawái porque nosotros nos atravesamos, todos los países que estaban con temas pendientes, gracias a Dios, fíjate, que hubo un tema mayor. Y esta historia, pues no te la tengo que contar yo, te la puede contar la industria de autopartes, que era la que estaba peligrando en este tema, ¿no? Ya. Ahora, ¿tú vas a estar en las mesas en algún momento, secretario? Nosotros arrancamos la del 16. El mecanismo es, simultáneamente arrancas todos los temas. O sea, ¿pones todas las cartas sobre la mesa desde un principio? No. Okay. ¿Qué quiere decir? Pones los documentos de acuerdo, cada quien los redacta y empiezas a encorchetar. Okay. Oye, esto que dijiste no está acordado, ¿eh? Okay. Ese es tu punto de vista. Tal vez ellos van a decir, lo que México puso acá tampoco estamos de acuerdo. Y entonces empiezas a encorchetar. Por ahí hay una historia que cuenta Jaime Serra, que cuando arrancó la negociación con Carla Hills, allá en aquella época de los 90s, en la primera reunión, el comentario de Carla fue: Jaime, ha sido realmente una gran reunión, hemos avanzado muchísimo, solo hay un pequeño tema. Todo tu documento está encorchetado. No, bueno.
Solo hay un corchete, pero es de todo el documento. Todo el documento. No, bueno. Pero bueno, esa es la manera como empiezas y empiezas a aproximarte. Y la verdad es que por ahí hubo una buena caricatura la semana pasada, donde dicen que cuando te vas a casar, debes de seleccionar una cosa que le digas a tu pareja que quieres mucho, y es una vaca morada. ¿Por? Porque cuando llegas al divorcio, lo que va a querer tu mujer es quedarse con la vaca morada, y la realidad es que a ti no te interesa la vaca morada. Ese es un buen consejo. Está bueno, está muy bueno. Bueno, y entonces tú vas a estar el primer día, el 16. Ahí vamos a estar en el arranque del proceso. Y luego y lo que pasa es, conforme terminas una secuencia, van a ser 4 días de trabajo técnico, los negociadores, los ministros van a tener intercambio, una reunión al inicio del siguiente proceso para decir, a ver, esto que estás diciendo no tiene mucho sentido, y tratas de limar y dar instrucciones superiores para ir desatorando temas o ir haciendo paquetes de acuerdos, ir avanzando en los procesos. Tradicionalmente, TPP, por ejemplo, nosotros nos incorporamos el 3 de diciembre del 2012 a la primera negociación y lo firmamos el 4 de febrero del 2016. 4 años después. No, 3 años después. 3 años después. Y como te vas aproximando a los temas, es viendo cómo vas equilibrando las necesidades y los intereses de todos, ¿no? Esta negociación claramente tiene incentivos muy fuertes de que el proceso, de hecho, si lo ves en el calendario, TPP, los ministros, los grupos de negociadores se reunían como cada 2 meses, cada 3 meses. Ahora nuestra frecuencia de reuniones es cada 3 semanas. Ahora, para pasar a la segunda ronda de pláticas, ¿tienes que terminar la primera? Es decir, ¿sin corchetes la primera? No. Okay. Tú arrancas con posicionamientos que se van a ir despejando en los procesos. A través de todas las rondas, que se estima sean 6, 7 rondas. Creemos que este año, para el 31 de diciembre, podamos desahogar mínimo 7 rondas. Ok. Ahora, tú hablabas del tiempo, y a un inicio decías que ha sido un buen aliado. Pero, pues, yo no sé, ahorita está un poco contrarreloj o no, porque en el 2018, el año que entra, hay elecciones en México y elecciones legislativas en Estados Unidos. Entonces, ¿eso cómo juega? ¿Cómo va a jugar el tiempo en este caso, un año electoral? Yo lo que creo es, y lo que he dicho es que el hecho de que tengamos elecciones en los 2 países es un gran incentivo para ser muy eficientes en este proceso de negociación. ¿Y hacerlo expedito? Tratar de hacerlo muy expedito, pero claramente, y así lo acabo de decir en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado esta semana, no hay concesión de sustancia por tiempo. Okay. O sea, no vamos a sacrificar contenido por tiempo. Sin embargo, estamos conscientes de que es en el mejor interés de Estados Unidos y de México que esta negociación ocurra en un tiempo que nos permita consolidar este acuerdo antes de las transiciones de su Congreso y de la transición presidencial. Claro, porque ¿cómo garantizar que a lo que se acuerde ahora el próximo presidente de México se vaya a comprometer, ¿no? Y además respete los acuerdos. Pues. Y además hay una evidencia clarísima. Estados Unidos le gastó 5 años a la negociación de TPP. Y todos nos comprometimos ya con un handshake. Exacto, y con una firma. Llegó Trump y lo tiró a la basura. Entonces ellos mismos son los que tienen la historia que les demuestra que no vale la pena dedicarle capital de negociación a un país cuando el país tiene un proceso de cambio que nadie les garantiza que se cumplan los acuerdos. No hay garantía, ¿verdad? Si no se concluye antes de la elección, no hay garantía de nada. Puede llegar el próximo presidente y decir, pues yo no acepto los acuerdos. Así es. O sea, si te toma sin haber terminado el proceso legislativo. Entonces, ¿estás preocupado o no? Mira, la verdad es que esto te debe de ocupar, te debe de comprometer a un proceso, te debe dar claridad de lo que quieres. No te puedes sentar a una mesa sin saber qué quieres y qué no estás dispuesto a aceptar, porque eso es fundamental. Y es algo que es clarísimo. Tenemos que tener una opción B. El escenario de que Estados Unidos diga, me salgo del TLC de América del Norte, no es un escenario con probabilidad 0, o sea, puede ocurrir. Creo que en esto de desarrollo... Un escenario real, digamos. Sí, tal vez hoy con menor probabilidad de lo que creíamos tenía hace algunos meses, pero no es descartado totalmente. Entonces, tú te tienes que sentar con una opción. ¿Cuál es nuestro escenario B? Nuestro escenario B es que si llegas ahí tienes que estar listo
para prestarle el acelerador de mercados alternativos, de dónde vas a traer el trigo, de dónde vas a traer el maíz, cómo vas a diversificar tus mercados, vas a abrir el mercado de automóviles con Brasil y con Argentina y con otros países para reorientar tu capacidad exportadora, pero también en ese escenario B, aun y cuando no exista el TLC de América del Norte, hay que trabajarlo paralelamente. Sí, pero también tienes una certidumbre. Te irías a reglas de Organización Mundial del Comercio, donde para exportar autos ligeros, que es nuestra principal exportación a Estados Unidos, la tarifa es 2.5%. ¿Me explico? O sea, sí. Tampoco es el fin del mundo. Sería de acuerdo a la OMC, digamos. Exactamente. Ok. Tres cosas importantes. Me dices, tienes que estar clarísimo de qué quieres y de qué estás dispuesto a dar. ¿Qué queremos? Solo la personalidad de Javier Risco hace de este programa un referente de vida política en nuestro país. Noticiero estelar del financiero Bloomberg, La Nota Dura, con Javier Risco. Lunes a viernes, 10:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Me dices, tienes que estar clarísimo de qué quieres y de qué estás dispuesto a dar. ¿Qué queremos? Básicamente, competitividad, como lo dije, piso parejo para todos los jugadores de beneficio del acuerdo. El tercero es la modernización, los temas de tecnologías, de energía. Y el cuarto, que no lo he mencionado, es certidumbre. Los acuerdos también significan certidumbre para los inversionistas, para el desarrollo de cadenas productivas. Y esa certidumbre empieza por decir cómo vas a dirimir controversias, cómo vas a establecer medidas claras y transparentes de requerimientos y de procesos sanitarios, sociosanitarios y de otra naturaleza, de tal manera que haya reglas claras y proteger esas reglas claras. Entonces, eso es lo fundamental para seguir avanzando en esta integración que hemos construido en 20 años. ¿Qué no estamos dispuestos a dar? ¿Qué te haría levantarte de la mesa? Levantarme de la mesa son medidas claras de restricción al comercio, de intentar tener mecanismos de poner aranceles de una manera indirecta pero real, elementos que realmente son dañinos. Y a favor de eso están los testimonios de los funcionarios norteamericanos que ante senadores del Congreso estadounidense han dicho: todo lo que haremos, evitaremos, y la palabra que usaron, we will not do harm. O sea, no haremos daño a lo que se ha construido. Y si son fieles a su promesa frente a sus propios legisladores, pues deberíamos de esperar algo con bastante racionalidad en este proceso. Ahora, también tienes que contar, y es factor, que el presidente de Estados Unidos, bueno, pues lo vimos pues con lo de la llamada a la que hacías mención ahora, ¿no? Uno. Y dos, que pues se le puede ocurrir que le da igual, ¿no? Afortunadamente, una buena parte de los ganadores en Estados Unidos de este acuerdo es gente que votaron por él. El famoso miércoles negro aquel donde hubo el rumor de que a lo mejor disparaban el anuncio de salirse del acuerdo, los que más se movilizaron fueron los agricultores de los estados que votaron por él, que son los que nos venden. Somos el primer comprador de maíz amarillo de Estados Unidos, de fructuosa, de carne de pollo, de carne de puerco. Entonces se dio cuenta que no es políticamente sin costo el tomar una decisión de este tamaño, porque puede afectar a las mismas comunidades que votaron por él. Y él ya está pensando en la reelección. Parecería ser que sí. O sea, cualquier presidente con posibilidades de hacerlo
lo pone en operación. Ahora, lo que a ti te parezca sensato no significa que es lo que vaya a hacer el presidente de Estados Unidos. Entonces yo creo que esa pues es una variable a tomar en cuenta, ¿no? Por eso te digo que tenemos que tener siempre la opción B, porque si tú no tienes un plan alternativo de respaldo, no tendrías capacidad de tomar una decisión de decir, bueno, si no te gusta que te vaya bien, porque de otra manera, si no tienes un plan alternativo, irías simplemente con una libretita para tomar la orden como si fueras un mesero, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y no tendrías posibilidades de negociar, ¿no? No hay posibilidad de que México asuma esa condición, ¿no? No solo no hay posibilidad, no tiene racionalidad económica, porque si no tenemos un buen acuerdo que beneficie a las... No tiene racionalidad económica ni viabilidad política. Y te explico por qué. A ver. Por lo siguiente. Hace 20 y tantos años que negociamos, más de 22 años que negociamos el acuerdo existente. Tú participaste, ¿no? Yo estaba en ese equipo de negociación que dirigía Serra y Herminio Blanco. Y en una discusión, era uno de los miembros que participaba en el sector agrícola. Si tú les pedías, oye, ¿cómo que 5 años para liberalizarme el jugo de naranja? Yo necesito que me lo abran más rápido. Decían, no, si te doy jugo de naranja se me van a enojar los diputados de Florida. Y si se me enojan los diputados de Florida no van a votar por el TLC. ¿Qué quieres? ¿TLC o jugo de naranja? Y cuando yo les hacía el mismo cuento en aquella época, oye, no, espérate, el maíz vamos a llevarnos lo más largo plazo porque se me van a enojar los diputados del Bajío. Me decían, tu presidente tiene mayoría y tu partido es bien disciplinado, así es que lo que diga tu presidente es lo que van a hacer. Bueno, ahora resulta que la democracia es el mejor instrumento para fortalecer al Estado mexicano frente a este tipo de negociaciones. Porque ellos saben en Washington que yo tengo que regresar con un tratado que pueda vender, porque el partido del Ejecutivo en el Senado no tiene mayoría. Y a la oposición, solo si le presento una opción negociada donde todos ganemos, me la van a aprobar. De otra manera, se podrán quedar con lo negociado sin aprobación en el Senado de México. Ahora, ¿en el 94 sí fue un ganar-ganar, claro, secretario? Claro. Simplemente observa tú lo que ha pasado en la economía mexicana. No estoy diciendo que haya sido un instrumento perfecto, porque tampoco le podemos pedir peras al olmo. Además, todo es perfectible. Y no podemos pedirle peras al olmo, y te explico por qué. Primero, claro que se ha transformado la economía mexicana. Antes de que nos abriéramos al mundo, exportábamos 37, 38% manufactura y 60 y tantos % petróleo y minerales. Hoy nuestras exportaciones son 90% manufactureras. Exponenciamos nuestras exportaciones por 7. Los salarios promedio del sector exportador son mínimo 2.7 superiores al promedio de los salarios en la economía. La inversión extranjera, antes de NAFTA, antes del TLC América del Norte, era en promedio 2.5 mil millones de dólares al año. Hoy, post-NAFTA hasta el 12, fue promedio de 19 mil millones y en estos 5 años de la administración del presidente el promedio son 34 mil millones. O sea, la atracción que ha tenido México para inversión, cómo nos hemos convertido en una potencia de manufacturas más compleja, aeroespacial, automotriz. Ahora, ¿qué es lo que no hacen los tratados de libre comercio? No te garantizan un desarrollo equitativo entre regiones, como es claro en este México dual que tenemos entre el sur-sureste, el Bajío, el centro, el norte, y tampoco te solucionan la equidad entre jugadores económicos, o sea, cómo se distribuyen los beneficios. Eso lo tienes que hacer con mejor calidad de tratados como hoy los queremos actualizar, y lo tienes que hacer con las políticas públicas correctas. Déjame hacerte mi última pregunta sobre el tratado. El peor de los escenarios, ¿cuál sería? Es decir, si México se levanta de la mesa o Estados Unidos dicen no le voy a entrar, tú ya tienes un escenario B, ustedes tienen un escenario B, un plan B, pero pues no sería beneficioso para México, ¿no? O sea, si fue un ganar-ganar, pues ahorita sería un perder-perder, ¿o qué? No, ahora, claramente. La neta, porque claramente, al ciudadano de a pie que a ver, claramente no tener el acuerdo de libre comercio americano del norte, todos perdemos. Okay. El tema es cómo minimizas las consecuencias. Pero ese escenario lo tienes que tener porque de otra manera no vas a tener una buena negociación. Okay. Alguien decía el paralelo... no vamos a llegar a decir, a hacer berrinche, si no quieres no, ya me voy, no, porque no nos conviene. Llegas constructivamente, llegas con la visión de lograr construir... De que no se pierda el tratado. Y el escenario paralelo es, pues solo si me arrinconas, si no me dejas salidas, pues esto no puede avanzar. Pero claramente tu observación es perfecta.
es en el mejor interés de todos procesarlo, que salga bien y que logramos un espacio para que todos ganemos. Ya. Totalmente. ¿Cuál es tu nivel de confianza de que eso pueda ocurrir, de verdad? O sea, alto. En un escenario real. Es alto, porque recordemos que en nuestros países, si bien los ejecutivos somos parte esencial de este proceso de diálogo y negociación, tenemos que responder a nuestros sectores productivos, nuestros sectores privados, nuestro cuerpo legislativo, y es la sociedad misma la que también te va a poner ciertas directrices y definiciones. Nosotros hicimos un proceso de consulta que empezó el 1 de febrero y que luego lo abrimos en internet a la ciudadanía abierta. Lo mismo hicieron los canadienses, lo mismo hicieron los estadounidenses, y respondemos a los deseos y las necesidades de esa comunidad. Dentro de esto también vas a escuchar fatalistas y gente que tiene visiones distintas. Hay gente que nos dice, saquen al capítulo agrícola del TLC de América del Norte. Ahorita yo tengo, en Reforma, ahorita yo no puedo llegar a mi oficina, está una manifestación de organizaciones sociales, pero me gustaría que le preguntaran a los jornaleros que trabajan en el tomate, a los exportadores de tomate, de aguacate, de espárragos, de bell peppers, de todos los productos frescos mexicanos, que hoy, en este año el 16, lograron un superávit comercial de exportaciones por primera vez en la historia de México en el sector agroalimentario. Entonces, puedo entender que una organización social de muy pequeñitos productores, que generalmente es autosubsistencia, puedan decir no nos interesa el tratado, pero hay que tener la visión completa de la sociedad y la economía nacional. Ok, entonces, pero sí, y los ves a ellos con el ánimo también de acordar, o sea, están conscientes de que si no se da también pierden. Obviamente, okay. Obviamente, y la mejor muestra es el acuerdo que tuvimos que desarrollar en azúcar. Eso es lo que yo te iba a decir. Hay quien señala que no fue un acuerdo muy beneficioso para México, secretario. Dinos la verdad. Otra vez estos temas son para iniciados, pero... pero te lo platico y tú concluyes si es bueno o no. Y voy a tratar de hacerlo muy rápido. México batalló mucho para que el objetivo del primer Tratado de Libre Comercio de América del Norte se cumpliera, que eventualmente llegáramos gradualmente al libre comercio de azúcar. ¿Por qué es muy atractivo para los mexicanos, los refinadores mexicanos, el poder vender azúcar a Estados Unidos? Porque ellos tienen un programa que no es de libre mercado, sino que paga un precio especial. Es un programa azucarero que protege el precio del azúcar, y en Estados Unidos te lo pagan al doble de lo que te lo pagan en cualquier otro mercado. Entonces es un poco la gallina de los huevos de oro. Entonces batallamos mucho, pero finalmente en el 2008 pudimos ya lograr exportarlo, cualquier excedente que tuviéramos. Y fue muy bien, exportamos como 1.4 millones de toneladas, 1.3 por ahí. Pero en el 2011 y en el 11 y 12 hubo una sobreproducción mundial, y de repente en lugar de mandar 1.3 empezamos a mandar más de 2 millones de toneladas. Se pusieron nerviosos allá porque hay muchos enemigos del programa de azúcar que quieren más libertad de comercio, y vinieron los refinadores y le dijeron a los nuestros, oigan, vamos a terminar perdiendo todos si siguen ustedes inundando el mercado. No pasó nada, y entonces los de allá los llevaron a un caso antidumping y antisubsidios. Ese caso lo procesaron y lo perdimos. Y iban a imponer aranceles casi conjuntos del 70%. Si los hubieran impuesto, nos hubieran dejado fuera del mercado. Entonces, en el 14 yo hice el primer acuerdo de suspensión para que no nos aplicaran los aranceles. Y eso implica que la industria tome compromisos en ese mercado. Pero como en el 14 yo estaba negociando TPP, las condiciones fueron excedentemente espectaculares. ¿Qué quiere decir? Que no mordió el acuerdo por ningún lado. A tal grado no mordió que estábamos mandando lo que nos daba la gana, con la división entre refinada y cruda que nos daba la gana, pero los quejosos de aquel lado se quedaron con las manos vacías, porque no estaba llegando azúcar cruda mexicana a las refinerías. Porque como nos permitían mandarla estándar, esa podía entrar al mercado de los mexicoamericanos que les gusta el azúcar estándar. No necesitaba pasar por refinadores, tenía un alto grado de refinación. Entonces, ahora este problema empezó desde el fin de la administración Obama, lo hereda la administración de Trump, y yo me siento en marzo a empezar a negociar con el secretario de Comercio de Estados Unidos. Obviamente los refinadores que se sintieron que habían ganado la elección porque apoyaron a Trump, dijeron, pues ahora sí, vamos a sacar a los mexicanos del mercado. Y las condiciones de arranque fueron nada, nos van a mandar solo 10% refinada, no queremos esto, no les vamos a dar el derecho a ser los únicos proveedores, y empezamos a negociar. Afortunadamente teníamos una buena alternativa,
donde claramente les dije, a ver, si ustedes me rompen el mercado del azúcar, automáticamente no solo se trata de azúcar, se trata de endulcorantes, donde también entra la fructosa. Y como yo les compro a ustedes mucha fructosa, pues vamos a entrar en un problema muy serio. Y de ahí empezamos a negociar. ¿Qué obtuvimos en esa negociación? Sí, tradicionalmente le mandábamos 40% del total de refinada, cedimos 10 puntos porcentuales en el mercado de refinados para tratar de garantizar que les llegara azúcar cruda a los refinadores norteamericanos, pero obtuvimos el derecho a ser el país al que por obligación nos tienen que preguntar si podemos ofrecerle los excedentes antes de ir a cualquier otro país del mundo. O sea, vamos mano. ¿No? O sea, en el cotidiano México va mano, digamos, ¿no? Sí, o sea, somos mano, pero no solo eso, sino que el volumen total no perdí. Puedo exportarles los volúmenes que originalmente había acordado. Tuve que aceptar un cambio en la distribución entre refinada y cruda, pero ¿cuáles son mis terrenos de preocupación? Los jornaleros productores de caña, que ellos ganan simplemente con que se exporte azúcar. Claro, hay un impacto entre las empresas de refinación, si puedes exportar 30 o 40% de refinado, pero en el total eso, al escenario de tener aranceles del 70%, fue una solución. Pero te mando una señal, que hay espacio para tener compromisos creíbles y ejecutables que se cumplan. Y esto, fuimos el primer país que tuvo un acuerdo de suspensión con los Estados Unidos. A los canadienses les impusieron una tarifa en maderas del 25%, sin darle chance de sentarse a la mesa. Entonces, justo te quería yo preguntar eso, cuando se sientan a la mesa, es que me estoy imaginando la escena. ¿Cómo los tratan? ¿De igual a igual? ¿O hay ahí un aire de superioridad? ¿O si somos del patio trasero? ¿O qué? Mira, la neta. A ver, yo tuve 3 años de negociaciones con Penny Pritzker y con Mike Froman de la administración Obama. La verdad, tuvimos en la Secretaría de Comercio de Estados Unidos una de las mejores aliadas de México para construir un tablero de coordinación de acciones de facilitación y de mejora de la relación comercial sumamente importante. Cambia la administración. No era fácil empezar el diálogo con una administración que estaba encabezada por un presidente que les dijo a sus electores que México era la base de todos sus problemas. Entonces, el arranque no era fácil. Sin embargo, Wilbur Ross es un empresario exitoso, con mucha credibilidad, con mucha escucha, y hemos construido una relación muy fuerte, de mucha confianza, y es un hombre sereno y muy centrado. Entonces, en el caso de Wilbur Ross, nunca ha habido amenazas ni subidas de tono. Tuvimos un impasse cuando empezamos a negociar azúcar, donde tuvimos que decir, pues si no hay movimiento de tus refinadores, pues yo tampoco me puedo mover, y estuvimos un mes sin poder avanzar, pero sin agravios. O sea, tú no puedes meterle o contaminar este tipo de cosas con predisposiciones personalizadas o de actitudes suficientemente complejas sin actitudes personales. Sí, claro. Es que me lo estoy imaginando. No. Hay historias interesantes de mi nuevo colega en la agencia de negociaciones, del señor Lighthizer. Hay una historia muy famosa porque él fue el deputy, el segundo de a bordo en la época de Reagan, cuando estaba negociando con los japoneses el tema de cuotas automotrices. Lo declaro, no sé si sea cierta, pero ha circulado en muchos medios de comunicación de Estados Unidos, que cuando los japoneses le pusieron una propuesta de arreglo para el tema de automotriz, dicen, y eso ya sería, Bob lo diría si es cierto o no, que agarró la propuesta, la hizo como en forma de avioncito y se la regresó. Oye, es que las características personales cuentan, ¿no? Sí, o sea, sí, pero creo que ahora está muy bonito el avión. Sí. Bob Lighthizer, yo creo que después de más de 20 años de haber sido deputy, creo que la vida le ha dado algunos instrumentos para saber que las actitudes no ayudan en procesos de negociación. Esas arrogancias luego no ayudan mucho.